Con la venia de la presidencia y de los integrantes de esta 62ª legislatura, y a nombre del de la voz y de la compañera diputada Araceli Casasola, vengo a presentar esta solicitud de moción suspensiva en términos de los artículos 28 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México, los artículos 65, 99, 100, 105 y 106 del Reglamento del Poder Legislativo del Estado de México. Ambos integrantes del Grupo Parlamentario del PRD sometemos a esta honorable legislatura del Estado de México la moción suspensiva para detener el trámite del dictamen correspondiente a la iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la Ley Orgánica del Poder Judicial, presentada por el coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Morena, el coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México y el coordinador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, al tenor de las siguientes. Exposición de motivos. El presente dictamen que se pretende aprobar con proyecto de decreto correspondiente a la iniciativa que expide la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de México, presentada por el coordinador de los grupos parlamentarios antes mencionados, busca cumplir con el plazo de 160 días contados a partir de la entrada en vigor del decreto número 63, publicado en Gaceta de Gobierno el 6 de enero de 2025, para realizar las adecuaciones a la Ley Orgánica del Poder Judicial, en este caso, mediante una nueva ley. El documento en cuestión, que consta de 372 artículos y 16 artículos transitorios, mismos que lleva apenas 2 comisiones de estudio sin participación del Poder Judicial del Estado de México en su análisis, fue proporcionado sin la debida anticipación, impidiendo un estudio responsable, minucioso y profundo de su contenido. No resulta jurídicamente admisible ni políticamente responsable abordar con ligereza la arquitectura orgánica, administrativa y presupuestal de ninguno de los poderes del Estado. Desde la bancada del Partido de la Revolución Democrática, sostenemos que se trata de un ámbito que exige planeación normativa, análisis de impacto financiero y respeto a los principios constitucionales de división de poderes y autonomía funcional. En tal sentido, hemos subrayado la imperiosa necesidad de impulsar una reforma integral y de carácter estructural, garantizando derechos y salvaguardando el orden constitucional. Sin embargo, esta iniciativa no fortalece el Poder Judicial del Estado de México. Por el contrario, lo coloca en una ruta de vulnerabilidad frente a intereses externos, partidistas y coyunturales. La entrega tardía de un dictamen de tal magnitud constituye un obstáculo insalvable para el análisis parlamentario serio y de calidad que demanda la ciudadanía del Estado de México. La pretensión de someter a un procedimiento de aprobación exprés en un cuerpo normativo de tal trascendencia no solo constituye una deficiencia en la praxis parlamentaria, sino que además vulnera principios rectores de la función legislativa como la transparencia, la deliberación democrática, la publicidad de los actos y la responsabilidad institucional. Tal proceder conlleva el riesgo de avalar disposiciones normativas carentes de legitimidad, sustantivas y consenso plural, sin haber garantizado el debido proceso del Parlamento abierto ni haber ponderado de manera exhaustiva las implicaciones jurídicas, institucionales, presupuestales y sociales que la expedición de esta ley acarrearía. En un Congreso que debe ser garante del diálogo democrático y la construcción de acuerdos, resulta inadmisible que se intente sustituir la deliberación con prisa o que se relegue el análisis técnico con aras de resolver con inmediatez la labor parlamentaria. Exige estudio, reflexión y apertura, no imposición ni simulación. Sostenemos que este dictamen carece de un estudio a profundidad, argumentos sostenibles para su aprobación. Además de constantes cambios en el proyecto original que nunca fueron compartidos con todos los miembros de las Comisiones Unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Procuración y Administración de Justicia. Al respecto, el Reglamento del Poder Legislativo del Estado de México Libre dice lo siguiente, el artículo 78,
Fracción primera. Encabezado o título de dictamen donde se especifique el asunto y objeto del mismo, así como el ordenamiento u ordenamientos que pretendan expedir, reformar, adicionar o derogar o abrogar. Así hasta la fracción décima decimosegunda y decimotercera, que habla del procedimiento y su tratamiento en las comisiones. De esto, y en razón del tiempo, se desprende lo siguiente. 1. La iniciativa en mención fue presentada el pasado miércoles 27 de agosto del presente año en la celebración de la sesión de Diputación Permanente convocada a reunión de trabajo de Comisiones Unidas el día viernes 29 de agosto a las 13 horas. Sin un previo análisis y suficiente discusión, se determinó que estaba lo suficientemente estudiada para aprobarse el día 1 de septiembre en reunión de Comisiones Unidas, comisiones que fue citada para las 17 horas en reunión y postergado su inicio hasta las 19 horas, en donde la opacidad del proceso legislativo, el desaseo y la premura resultaron un proyecto desconocido que se aprobó por mayoría de votos en lo general, además de que el proyecto en trabajo no se trabajó en mesas, que consta de más de 300 artículos, fue compartido 5 minutos antes del inicio de las comisiones. 2. No se tenía por escrito la versión final del documento que se aprobó y fue desconocido hasta unos minutos antes de la aprobación, dejando de lado una revisión de profundidad que pudiese advertir el impacto de los cambios realizados en el dictamen que se aprobó por mayoría de votos. 3. La justificación de la iniciativa que se pretende aprobar en pleno dista mucho de ser una propuesta coherente, sustentada y acorde a los principios de legalidad. A la luz de un análisis objetivo del contexto de la misma, existen muchas irregularidades y contradicciones. Si bien hay un mandato constitucional que debemos acatar, eso no implica que lo hagamos con limitaciones, sin la opinión del propio poder al que buscamos reestructurar o sin escuchar a la ciudadanía. 4. Referente al artículo 1, la función jurisdiccional se entiende como la actividad que realizan los órganos del Estado, principalmente tribunales y jueces, para resolver conflictos entre las personas o entre estas y el propio Estado. Bajo este parámetro, es evidente que la figura del presidente o presidenta del Tribunal Superior de Justicia no puede ser considerada como un órgano jurisdiccional en sí misma. En primer lugar, la presidencia constituye una función de representación y dirección administrativa dentro del Poder Judicial, pero no un ente colegiado con capacidad de emitir resoluciones judiciales. En contraste, la persona titular de la presidencia carece de competencia para resolver controversias jurídicas por sí misma, ya que sus atribuciones se limitan a la representación institucional, la dirección administrativa parcial y la coordinación de ciertos trabajos internos del tribunal. Están facultadas son de naturaleza organizativa y administrativa, no jurisdiccional. 5. Referente al artículo 15, la independencia de la gestión y la no intromisión como principios rectores del Poder Judicial buscan garantizar la justicia imparcial y la aplicación de la ley de manera objetiva. El artículo 106 de la Constitución Política Libre y Soberana de México establece que la disciplina en el Poder Judicial estará a cargo del Tribunal de Disciplina Judicial conforme a las bases que señala la Constitución y establecen las leyes en sí mismo. Especifica que será un gobierno del Poder Judicial del Estado de México con independencia técnica de gestión y para emitir sus resoluciones. El artículo en cuestión contradice la independencia de gestión prevista en la reforma, donde estos órganos deberían tener autonomía técnica sin estar subordinados a la presidencia del Tribunal Superior de Justicia. 6. El artículo 95 en su fracción quinta, la disposición que otorga la presidencia al presidente del Tribunal Superior de Justicia de la facultad de proponer a los 3 integrantes del órgano administrativo judiciales contraria al marco constitucional vigente, de conformidad con el artículo 111 bis de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México. La facultad de designar a los integrantes del órgano de administración judicial corresponde al Pleno del Tribunal de 3 integrantes y no únicamente a la aprobación de una propuesta formulada por su titular. En la fracción octava, la propuesta se otorga a la presidenta o presidente del Tribunal Superior de Justicia, se le faculta de establecer comisiones de enlace entre la presidencia y los órganos jurisdiccionales mediante acuerdos generales. Resulta inadecuada
Esta disposición genera una atribución reglamentaria excesiva, pues coloca al titular del tribunal en un papel de intermediario innecesario entre la presidencia y los órganos jurisdiccionales. En la fracción décima, la facultad de designar a las personas titulares de las unidades administrativas del Poder Judicial atribuidas a la presidencia del Tribunal Superior de Justicia es contraria al espíritu de la reforma constitucional. En la fracción 21, la atribución de coordinar y turnar la correspondencia del Poder Judicial a la presidencia representa nuevamente una indebida concentración de funciones en las administrativas en una sola figura. En la fracción 26ª, la facultad de coordinar y dirigir el funcionamiento de las unidades administrativas del Poder Judicial conferidas la presidenta constituyen un exceso incompatible con el modelo constitucional vigente. 7. El acceso a la transparencia y la información es fundamental para promover la rendición de cuentas, fomentar la confianza en la justicia y a su vez mejorar su calidad. Resulta importante abordar los desafíos y aprovechar las oportunidades para implementar efectivamente la transparencia y el acceso a la información y el Poder Judicial. Sin embargo, el artículo 209 no confiere al Tribunal de Disciplina Judicial la atribución de garantizar la transparencia y el acceso a la información, siendo esta facultad del dicho tribunal conforme a lo previsto en la reforma constitucional. 8. Respecto al artículo transitorio 12º, la eventual designación de una magistratura regional a una persona que no obtuvo el cargo a través de los procedimientos democráticos expresamente previstos en la Constitución constituye una alteración indebida del marco constitucional y legal vigente. Tal designación no solo desnaturaliza el proceso de selección institucional, sino que configura un acto de discrecionalidad política que erosiona la legitimidad del Poder Judicial y vulnera la división de poderes. La reforma constitucional local estableció parámetros normativos claros para la integración de la magistratura, con el objeto de garantizar las designaciones respondan a principios de mérito, publicidad, legalidad y legitimidad institucional, evitando cualquier sesgo de oportunidad o favoritismo. En consecuencia, la asignación de una magistratura a quien no fue electo ni acreditó los requisitos conforme a los procedimientos constitucionales previstos desestima el propio diseño normativo de la reforma y genera un precedente pernicioso de trato preferencial incompatible con el principio de imparcialidad judicial. La adopción de un nombramiento bajo estas condiciones impacta negativamente en la confianza ciudadana respecto al sistema de justicia, al percibirse como un premio político carente de fundamento jurídico. Este proceder debilita la autonomía judicial, contraviene el espíritu de la reforma constitucional dirigida precisamente a cerrar espacios de discrecionalidad y compromete el equilibrio de pesos y contrapesos al interior de la estructura judicial. La aceptación de una magistratura sin medir el procedimiento establecido implica vaciar de contenido normativo la reforma constitucional, la cual nunca contempló la posibilidad de la designación por mera voluntad política o criterios ajenos al mérito. La supremacía constitucional es categórica. Los cargos jurisdiccionales deben ser producto de procesos institucionales previstos en la norma fundamental, no resultado de negociaciones informales o favores personales. En consecuencia, la entrega de una magistratura regional a quien no accedió al cargo conforme al procedimiento constitucional no solo constituye un retroceso democrático y una vulneración al principio de legalidad, sino también un claro supuesto de trato desigual y preferencial, contrario al espíritu garantista que da la transparencia de la reforma constitucional en materia judicial. Desde esta tribuna exponemos con puntualidad las irregularidades en el procedimiento de ausencia del Parlamento abierto, la falta de análisis técnico y la indebida concentración de atribuciones que este dictamen contiene. Hemos advertido además que la inclusión de disposiciones contrarias al marco constitucional, como el artículo transitorio 12º, representan un retroceso democrático al abrir la puerta a las designaciones discrecionales en las magistraturas, vaciando de contenido el espíritu de la reforma constitucional aprobada apenas meses atrás. Aprobar este dictamen, compañeras y compañeros, en las condiciones actuales sería no solo un acto de irresponsabilidad política, sino también un agravio a los principios de legalidad, imparcialidad e independencia judicial, que tanto
hemos defendido. No podemos permitir que se debilite la división de poderes ni que se erosione la autonomía de nuestro Poder Judicial, con nombramientos que responden más a favores políticos que al mérito y a la legítima institucionalidad. Por ello, reiteramos la exigencia de que este dictamen regrese a comisiones para un análisis serio, profundo y transparente. Solo así podremos cumplir con el mandato constitucional, con la confianza que el pueblo del Estado de México deposita en este Congreso. Es cuanto, presidente. Gracias, diputado. De conformidad